Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, trabajo en el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud e Investigación, realizando guías de práctica clínica, y asimismo trabajo como investigador también en la red de eficacia clínica y sanitaria, ¿no? Y también pertenezco a la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos 4 puntos. Primero vamos a hablar un poco de inferencia estadística para que entiendan algunos conceptos de la población, posteriormente algunos conceptos básicos, el tipo de muestreo y el tamaño de muestra. Si bien, en general, los tipos de muestreos y obtención de tamaño de muestra es bastante complejo, ¿ok? Es más, hay un curso del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, sobre específicamente el muestreo, y que si es que ustedes quieren profundizar más y ir un pie más a esta parte que en lo personal sí considero que es algo complejo y que necesita inclusive debería ser solo una clase de muestreo, ustedes pueden optar por este curso, ¿no? No sé si en la actualidad van a abrirlo, pero normalmente todos los años lo abren. Asumo que ahora será virtual, ¿no? Pero es un buen curso y bastante útil, sobre todo para entender también estos muestreos que utilizan las encuestas tipo ENDES, tipo ENAJO, bueno, en general las que están en la base de datos del INEI. ¿Okay? Pero yo he tratado de hacerlo de la manera más puntual y sencilla, pudiendo abordar cosas importantes que ustedes necesiten utilizar quizás dentro de su trabajo de investigación, dentro de su proyecto o dentro de su tesis. ¿Okay? Entonces, el primer punto es este. ¿Okay? Nosotros tenemos un universo muestral. ¿Okay? Este universo muestral es algo teórico. ¿Y por qué es algo teórico? Porque no es tangible, no es factible de que nosotros podamos acceder a ese universo muestral. Y aquí hago énfasis en que el universo muestral es teórico por el hecho de que nosotros nunca vamos a llegar a ese universo muestral. Y existen muchas falencias en identificar cuál es nuestro universo muestral, que después voy a hacer algunos ejemplos para que entiendan cuáles son las falencias que normalmente observo en general cuando tratan de hacer un estudio. Entonces, si bien este universo muestral es teórico por el hecho de la factibilidad, porque, por ejemplo, vamos a plantear un estudio de, mi población va a ser personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en todo el Perú. Ahora, ¿yo puedo llegar a todas las personas de diabetes mellitus tipo 2? Algunos dirán que sí, y he escuchado a algunas personas que dicen que sí, pero no es posible, porque va a haber gente que va a estar subdiagnosticada, gente que quizás haya recibido un diagnóstico erróneo. Entonces, vas a tener personas que no vas a incluir en tu muestra, en tu población, y personas que no deberían estar también en esa población. Entonces, de hecho no es factible y tampoco es económicamente viable, por el hecho de que tendrías que encuestar a todo el país, o sea, es como si fuera un censo, ¿no? Y eso que ni siquiera el censo abarca a todos, ¿ok? Siempre va a haber gente que no va a responder, siempre va a haber gente que no la vas a encontrar, siempre va a haber gente que no vas a tener información para llegar a ella. ¿Okay? Entonces, frente a ese supuesto de que yo quiero llegar a esta población, pero no puedo, cojo de esa parte un marco muestral. Y este marco muestral ya tiene una característica de ser un poco más objetivo. ¿Y por qué es objetivo? Porque ya delimito ciertas características que me van a hacer más factible a que yo pueda recolectar mi muestra en esta población. Entonces, en este caso, por ejemplo, mi marco muestral va a ser los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero solo de Lima, ¿ok? De Lima, Perú. Ya no de todo el Perú, de Lima. ¿Por qué he elegido Lima? Probablemente porque tenga la mayor cantidad de personas dentro de todo el país y se ha reportado, por ejemplo, encuestas solamente de autorreporte de diabetes, como ENDES, se ha dicho que Lima es el departamento, con mayor concentración de casos de enfermedades crónicas como diabetes. Entonces, mi marco muestral va a ser Lima, Perú. Y de este marco muestral, de hecho, aún sigue siendo un poco inviable poder recolectar a todo Lima. Y por este motivo, nosotros siempre hacemos un muestreo. Parte de ¿qué es un muestreo? De este marco muestral extraemos una muestra, un grupo de personas. En este caso, por ejemplo, son los casos que están presentándose de enero a marzo del 2019.
Pero esta muestra tiene que tener dos características importantes para que siga el curso que nosotros necesitamos ver en nuestro estudio. Y es que debe ser lo suficientemente grande y debe ser representativa. Si cumple con esas dos características, puedo hacer extrapolación o generalización de mi muestra hacia mi universo muestral que es teórico. Es decir, yo siempre obtengo una muestra por el hecho de que quiero extrapolar a este universo muestral. ¿Ok? Entonces, aquí, y ya les había comentado, que existe una mala definición en algunos casos o de algunos, sobre todo en la parte estudiantil, y yo también he cometido ese error, de que muchas veces nosotros no tenemos bien claro cuál es nuestro universo y cuál es nuestro marco muestral y cuál va a ser nuestra muestra. Por ejemplo, si mi estudio quiero ver ahora pacientes con lupus en el Hospital Regional de Ica, por ejemplo, ¿okay? ¿Ese es mi universo muestral? ¿Ese es mi universo teórico? No, yo solamente he elegido ese hospital porque para mí es más factible, porque para mí es importante y es, por ejemplo, está más cerca a mi casa o está dentro de mi región, entre otras cuestiones. Pero ¿cuál es mi universo muestral si fuera el caso? Pues los pacientes con lupus. Los pacientes con lupus es a donde yo quisiera generalizar todo. Claro está que siempre va a haber características típicas, ¿no? Por ejemplo, de este hospital, ¿no? Y que pueden producir ciertos sesgos para llegar a esta generalización. Pero si mi población mayor, o sea, mi universo muestral, va a ser los pacientes con lupus, pues mi marco muestral de donde voy a extraer mi muestra va a ser mi hospital regional de Ica, ¿no? Los pacientes que se han prestado. Y de ahí obtengo una muestra. Quizás los casos que se han sido reportados en el 2018 o en el 2020 o en el 2017. No lo sé. Pero entonces, siempre hay algo, un universo mucho más grande al que nosotros queremos extrapolar nuestro estudio, ¿ok? Entonces ya tenemos tres conceptos básicos, ¿no? Primero, ¿qué es universo? Y es la población a la que yo deseo generalizar nuestros estudios. Y siempre esta población, como les digo, es grande, ¿no? Es poco factible de poder evaluar. Y siempre hay que tenerla bien clara cuál es nuestro universo, ¿ok? Y lo segundo es el marco muestral, que es la población de donde vamos a extraer la muestra. Y tenemos en tercer punto nuestra muestra, ¿no? Que va a ser el subconjunto obtenido de este marco muestral con la finalidad de estudiar las características de esta muestra y poder hacer la extrapolación hacia nuestro universo. ¿Ok? Y para esto les he dicho, para que llegue a extrapolarse o generalizarse, que es un punto de la validez externa, es necesario que sea representativa y tener un tamaño lo suficientemente grande, ¿no? O un tamaño apropiado. Ok. Otro punto que deben entender, y esto es especialmente para hablar de muestra, de tamaño muestra, porque utilizamos estos puntos, es cuando hacemos inferencia estadística. ¿Qué es inferencia estadística? Es hacer generalizaciones a partir de nuestra muestra para nuestra población. Y eso es básicamente lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Nosotros obtenemos una muestra y queremos generalizarla hacia nuestra población. Esa es la inferencia estadística. Y frente a esto, nosotros planteamos siempre hipótesis, ¿no? Nuestros estudios plantean una hipótesis nula y una hipótesis alterna. ¿Qué pasa si yo planteo una hipótesis nula y esta la rechazo en mi estudio? ¿Okay? Si la rechazo, pero en la realidad, o sea, estoy rechazándola no porque sea verdad, sino por el hecho que tengo algunos factores, algunas limitaciones, algunos sesgos, y en la realidad este es verdadero. Si fuera el caso, estamos en este primer cuadrado, y este primer cuadrado hablamos del error tipo 1 o alfa. ¿Okay? No voy a tanto hablar sobre las definiciones de cada error, pero sí quiero que tomen en cuenta los valores que toman estos errores. El error tipo 1 o el alfa toma un valor de 5%. ¿Okay? Y vamos al segundo. Si mi hipótesis nula, yo no la rechazo y digo que es verdadera, pero la realidad me dice que estoy en lo correcto, que es verdadera, se llama nivel de confianza. Y esto es del 95%. ¿Ok? Vamos a la otra parte. Si fuera falsa y yo rechazo la hipótesis nula y en verdad es falsa,
tenemos esto que se llama poder estadístico. Y el poder estadístico tiene un valor de 80%. Y si fuera verdadera, la hipótesis nula, yo no la rechazo y digo que es verdadera, pero mi realidad dice que es falsa, tenemos el error tipo 2 o beta, que es del 20%. Si se dan cuenta, ambas las casillas de manera vertical se relacionan, porque ambas suman 100%. 80 más 20, 100%, 5 más 95 es 100%. Quiere decir que se complementan. Entonces, aquí me voy a centrar especialmente en el poder estadístico, que es útil para poder estimar también tamaños de muestra. ¿Okay? Entonces, tenemos dos formas de estimar un tamaño de muestra. En primera, utilizando el nivel de error común, que es del de 5%, o estimando a partir de un poder estadístico, que es del 80%. ¿Okay? Muy bien. Esto ya lo vamos a ver después cuando podamos ver un poco más sobre tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo primero tenemos que pensar cómo idear nuestro reclutamiento de nuestros participantes? Ok, ya definí quién es mi población. ¿Okay? De esto ya definí quién es mi población de mi universo, mi marco muestral y mi muestra. ¿Okay? Tengo que definir, obviamente, mi población de interés a la que deseo generalizar, es decir, mi universo. Definir el procedimiento, cómo voy a seleccionar mi muestra. Y esto va de la mano con evaluar cuán factible es mi estudio o qué tipo de disponibilidad tengo yo para poder hacer las diferentes técnicas para seleccionar la muestra. Y frente a evaluando todo eso de factibilidad, viabilidad, elijo el tipo de muestreo. Y a partir de elegir el tipo de muestreo, calculo tamaño de muestra y posteriormente hago el reclutamiento de mis participantes. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, son una serie de pasos, pero tienen dos cosas importantes. Va muy de la mano de cuán factible y viable son las cosas. Les pongo el caso. Tenemos, por ejemplo, ENDES o ENAJO, que usan muestras aleatorias con muestreos complejos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes, como alumnos, podrían hacer lo mismo? Probablemente no, porque de hecho, para hacer eso, ENDES recibe dinero, recibe financiamiento, entre otras cuestiones. Quizás ustedes no tengan esa posibilidad para poder realizarla. Sin embargo, quizás si recibieran algún otro tipo de financiamiento, puede ser que sí. Y la otra parte es, ¿tienen los conocimientos de hacer muestreos complejos? Si es que fuera el caso, pues genial, pero si es que no, pues también hay que considerarlo. Entonces hay que hacer un balance, ¿ok? Cada tipo de muestreo tiene su debilidad y cada forma en que vamos a seleccionar la muestra tiene su debilidad. Pero tenemos que entender algo y bastante claro, es que en general los estudios tienen debilidades. Todos los estudios tienen debilidades y tenemos que asumir las debilidades que estamos tomando por obvias razones de factibilidad y viabilidad, pero reportarlas y quizás ayudar dentro del análisis poder ver cómo estas debilidades están afectando a nuestra asociación, por ejemplo, que quisiéramos evaluar. Entonces, ya les había dicho que tenemos formas en lo que vamos a recolectar nuestra muestra. Y tenemos dos tipos, eso se llama muestreo. Y eso tenemos dos tipos de muestreo. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. ¿Ok? Probabilístico habla de probabilidad. ¿Ok? Las personas tienen una probabilidad de ser elegidos. Y aquí entra lo que es el muestreo aleatorio. Elijo a las personas de manera aleatoria, debido al azar. En cambio, el no probabilístico habla, no incluye la aleatoriedad y por ende es un muestreo por conveniencia. Es decir, yo voy a escoger a los participantes por mi conveniencia, tomando en cuenta mi factibilidad y viabilidad. Por ejemplo, cuando un médico quiere hacer encuestas, no sé, de estrés de pacientes que vienen a consulta externa. Y para esto yo solamente recolecto la información de aquellos que están viniendo a la consulta externa. Entonces, esto es un muestreo por conveniencia, porque la conveniencia es aquellos que vienen a mi consulta externa. ¿Qué sucede con este muestreo no probabilístico o por conveniencia? Tiene, de hecho, limitaciones. Y estas limitaciones principalmente son el sesgo de selección. ¿Y por qué? Vayamos a otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, yo voy a integrar a mis participantes, aquellos que vienen las veces que yo hago consulta. Mis consultas justo son lunes, miércoles y viernes.
¿ok? ¿Cuál es el sesgo de selección ahí? Probablemente, y hemos visto, por ejemplo, se ha visto de que los lunes, miércoles y jueves se atienden pacientes con, no sé, con cáncer. Entonces, estoy incorporando a mi población pacientes ya con quizás más graves que los que están siendo atendidos en otros días. Y ya les estoy dando una característica especial a esta población que yo tengo, ¿ok? En cambio, en esta debilidad del sesgo de selección, esta debilidad del sesgo de selección no está presente en el muestreo probabilístico, ¿ok? Entonces, punto número 1. Si ustedes deciden elegir un muestreo no probabilístico, pues van a tener sesgo de selección. ¿En qué medida? ¿En qué dirección? Pues eso tienen que verlo, depende de cada estudio. En cambio, un muestreo aleatorio no. Y el muestreo aleatorio se divide, estos son los más conocidos, pero de hecho existen más tipos y más complejos, pero estos son los quizás principales que ustedes deban entender. El muestreo aleatorio estratificado, el aleatorio simple, el sistemático y el por conglomerados. ¿Ok? Y eso ya les he estado diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que traen consigo elegir el tipo de muestreo de estos dos tipos de muestreo? Y el primero, como les había dicho, es el sesgo de selección, ¿no? Y básicamente se define como una característica importante en este subgrupo de población, ¿no? Que de hecho no va a poder ser quizás, esa característica no nos dé la posibilidad de poder extrapolar nuestros resultados a toda la población. Y vuelvo a decirles, por ejemplo, con el mismo ejemplo de los pacientes que estaban viniendo de lunes, miércoles y viernes, y que justo eran los días en que se atendían los pacientes con cáncer. Pues, mi sesgo de selección está en que, de hecho, son más graves, tienen más comorbilidades, son inmunodeprimidos, entre otras cuestiones. Entonces, ¿cuál es mi solución? Si yo ya los recluté, pues es interpretarlos en esa población. ¿Ok? Y también puede haber otro problema en que trae consigo el muestreo, es la falta de representatividad. A veces el marco no representa al universo propuesto. Y pues, si es que fuera el caso, no deberíamos hacer afirmaciones sobre un grupo que no hemos estudiado. ¿Cuál es la recomendación aquí? Hay que ser bastante cautelosos y rigurosos y también modestos en cuando hacemos conclusiones. ¿Okay? A veces yo sé que un estudio que puedes decir, este es un estudio que se puede extrapolar a todos los estudiantes del Perú o del mundo y has tenido una muestra de 100, por ejemplo. Quizás, de hecho, hacer ese tipo de conclusiones sensacionalistas te pueden traer ciertos problemas y quizás no es la realidad de tu estudio, ¿no? Y hay que ser bastante modestos al respecto. Pero recuerden que ser modestos no significa que también le vas a dar con palo a tu estudio, o sea, tienes que tú quererlo, amarlo, pero saber las limitaciones que tiene consigo este estudio y también si es que tuviera estos sesgos o falta de representatividad tu muestra. Y obviamente tú tienes que hacer otras cosas para poder fortalecer tu estudio, ¿no? A pesar de estas limitaciones que tienes. Un momento. Ok, ya. Entonces habíamos hablado que el muestreo aleatorio tiene 4 puntos. Bueno, 4 divisiones, 4 clasificaciones. Hay más, de hecho, pero esos son los más importantes. La primera es el muestreo aleatorio simple. Tenemos el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo aleatorio sistemático y el por conglomerados. El simple es, como su propio nombre dice, es el más simple de todos. ¿Cómo es? Yo tengo una lista de todo. Por ejemplo, quiero hacer un muestreo aleatorio simple de los estudiantes de una facultad de medicina. Para esto necesito tener la lista de todos los estudiantes de esta facultad y a cada estudiante le pongo un número, le asigno un número. Y posterior a esto, aleatoriamente, elijo los números que van saliendo y pues ellos van a representar a un estudiante que va a entrar a mi estudio. ¿Ok? Es bastante simple. Tenemos el muestreo aleatorio sistemático. ¿Ok? ¿Y qué hace el muestreo aleatorio sistemático? Pues hacemos un patrón para elegir a los participantes. Por ejemplo, en este caso estamos eligiendo con un patrón de 3. Y eso sí, este patrón es la constante, ¿ok? Toma el valor de K. En este caso, K es 3. Por ejemplo, cada 3 personas voy a empezar a recolectar. Cuento 1, 1, 2, la tercera entra.
1, 2, la tercera entra. 1, 2, la tercera entra. Y así, y así, y así consecutivamente voy a elegir cada 3 personas, en este caso, obviamente esto es de manera aleatoria, la constante termina siendo aleatorio, no es un número que yo diga, pucha, ¿sabes qué? Se me ocurre 5. No, normalmente es un número aleatorio y cada ese número se va a recolectar al individuo. Pero tomen, y aquí hago bastante énfasis, en que tanto en el aleatorio simple como el sistemático, yo necesito tener toda la población, o sea, toda la lista de la población. En este caso, si es la Facultad de Medicina, tengo que tener la lista de todos los alumnos que están dentro de esa facultad. Entonces, tengo que conocer toda la población para poder yo hacer estos 2 tipos de muestreos. Vamos por el aleatorio estratificado. Y el aleatorio estratificado se dan cuenta que tiene el mismo dibujito que el conglomerado. Y son muy similares, ¿ok? ¿Qué hace el estratificado? Pues te divide en estratos. ¿Qué hace el conglomerado? Te divide en conglomerado. Tanto el estrato como el conglomerado son subconjuntos. ¿Y qué hago eso? Dividiéndolos en estos subconjuntos, voy a elegir aleatoriamente a los participantes, ¿no? Tomando en cuenta cada subconjunto. Por ejemplo, si en este caso lo divido en 4, en el primero elijo 3, 6, ¿no? Aleatoriamente elijo a 6. Obviamente aquí hago un muestreo aleatorio simple en ese subconjunto, cada uno tiene un número y elijo a los participantes aleatoriamente que van a salir. Y aquí en el segundo también hago lo mismo, y acá también elijo 6, aquí también hago lo mismo, y acá también hago lo mismo. Es decir, van a salir 6 personas aleatorias por cada subconjunto. Lo mismo es en el conglomerado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre hablar de un estratificado y un conglomerado? Y es bastante simple con esta imagen. Cuando hablamos de muestra estratificada o de estratos en sí, tienen que tener dos características principales. La primera es que cada estrato es diferente, pero dentro de cada estrato las personas se parecen. Y esto es lo que representa esta imagen. ¿Se dan cuenta? Cada estrato es de diferente color, o sea, el conjunto es de diferente color. No tienen características en común. Por ejemplo, el estrato según edad. Las edades son diferentes. El estrato según sexo. Podría ser. Pero dentro, los participantes se parecen. Tienen esta característica en común y se parecen. ¿Okay? En cambio, el clúster o el conglomerado no tiene esa característica. Cada estrato es diferente. Perdón, cada estrato es igual. Perdón, no es estrato en este punto, es conglomerado. Cada conglomerado es igual, pero dentro del conglomerado los participantes son totalmente diferentes. Por ejemplo, las manzanas. A veces se hacen muestreos por manzanas, por conglomerados de manzanas. La manzana tiene características similares con la otra manzana, pues sí, porque son manzanas. No son excluyentes. Pero dentro de cada manzana, ¿tú me vas a asegurar que una persona va a ser igual a la otra? ¿O tiene características similares a la otra? No. Entonces, esa es la característica principal la diferencia principal entre un estrato y un clúster, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia de ambos. Ahora, hay que entender que todos estos tienen ventajas y desventajas, ¿no? El aleatorio simple, pues es el más sencillo de realizar. Y usa también lo que es la aleatoriedad, ¿no? Y esta aleatoriedad ya les había dicho que te quita la parte del sesgo de selección. Sin embargo, recuerden que, como les había dicho, necesitan tener el listado de toda la población que quieren ustedes muestrear, y para eso necesitan un censo de la población. Y a veces es bastante difícil hacer esto. Imagínense o pónganse en los zapatos del INEI, cuando quiso hacer ENDES. Necesitó tener, si hubiera querido hacer un muestreo aleatorio simple, necesitó haber tenido todo el listado de toda la población peruana. ¿Es posible? Pues no, porque hasta el censo, ahorita en las últimas cosas, por ejemplo, de COVID, se han dado cuenta que el censo ha tenido varias limitaciones y no ha abordado a muchas personas. Entonces, nunca van a tener esa totalidad de hacer el censo, quizás, por ejemplo, en poblaciones súper grandes, ¿no? Pero si son más pequeñas, como una facultad o años de estudio, por ejemplo, quiero solamente muestrear a quinto, sexto año, ¿no? Son poblaciones un poco más pequeñas, podría hacerse
esta parte del censo de la población y sacar la muestra utilizando un muestreo aleatorio simple. Y también tienen que tomar en cuenta que no por el hecho de que tú lo dejes al azar, o sea, hacer un muestreo aleatorio simple, vas a tener representatividad. Por el hecho de que, recuerden, también no puedes llegar a un tamaño de muestra óptimo, ¿no? Pero son pequeñas cositas que se pueden ajustar bajo el análisis. Ok, lo otro es el muestreo aleatorio sistemático, y lo interesante es que también es bastante sencillo. Sin embargo, ¿qué pasaría si nuestra población tiene un orden respectivo? Les había dicho que el muestreo aleatorio sistemático coge, por ejemplo, tomando una constante K. Si esta constante era 3, elegía cada 3 personas. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, ya no es un ejemplo de personas, vamos a usar frutas, si tengo una manzana, una pera, una papaya, luego una manzana, una pera y una papaya, y luego una manzana, una pera, una papaya. Estas 3 frutas siguen un orden, si se dan cuenta. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera un muestreo aleatorio sistemático en este ejemplo? Y eligiera otra vez cada 3 personas. Siempre terminaría eligiendo a la papaya. ¿Ok? Entonces, de hecho, no podemos usar esto si es que nuestra población tiene una disposición o tiene un orden específico. Y esto es lo que se llama comportamiento cíclico, ¿no? Entonces, si es que tuviera ese comportamiento, pues no es lo ideal tomar este tipo de muestreo. Y asimismo, como les había dicho en el muestreo aleatorio simple, necesitamos de un censo, ¿no? Y que a veces no es factible poder contar con este. El estratificado, lo bonito es que al dividirlo en estratos, te está diciendo que existe una variabilidad que se divide, por eso lo divides en estratos, esa es la variabilidad. Y cada estrato se puede estudiar como subpoblaciones, ¿ok? Por ejemplo, si el estrato fuera sexo, masculino, femenino, y cada estrato puede estudiarse como subpoblación, ¿no? La subpoblación masculina y la subpoblación femenina. Pero ¿cuál es la desventaja? De hecho, si tú no especificas bien o quizás no delimitas bien cuál es el estrato, puedes llevar a conclusiones erróneas. Y también necesitas un censo de la población. El conglomerado, lo bueno del conglomerado es que no necesitas esta parte de censo de la población y por eso pueden verlo que es una parte muy común de hacer en estudios grandes, como lo que hace el INEI. Entonces, de hecho, es mucho más de bajo costo, ¿no? No necesitas tanto esto de censo y súper útil cuando los recursos económicos son limitados, ¿no? Sin embargo, si tú también vuelves a especificar un conglomerado que no tiene las características de un conglomerado, puedes tener conclusiones erróneas y tu muestra no va a representar la variabilidad de la población que quieres notar con este conglomerado. ¿Okay? Entonces, tomen en cuenta que cuando tú haces estratificas o haces conglomerados, es porque existe cierta variabilidad, ¿ok? En mi población. Y yo quiero representar esa variabilidad en mi muestra. Pero para eso yo necesito saber que esa variabilidad existe y necesito saber que si es un estrato o es un conglomerado. Hay otros tipos de muestreos y estos son muestreos mucho más complejos como lo que es el muestreo multietápico. Los muestreos multietápicos son bastante comunes realizados por el INEI, por ejemplo, como ENDES, ENAJO, y lo que hace es, como su propio nombre dice, es multietápico, muchas etapas. Empiezan diferentes etapas, una etapa 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y cada etapa significa como que un marco muestral diferente en el que se va a realizar el muestreo. Por ejemplo, en este caso primero voy a muestrear los estados, luego los distritos, y termino en general con los hogares, ¿no? Entonces, esto es lo clásico que, por ejemplo, hace el INEI, ¿no? Y, por ejemplo, primero muestrea la región, luego el departamento, luego la manzana, y luego el hogar, y luego la vivienda, ¿no? Entonces es bastante común utilizar esto. Ahora, tienen que tomar en cuenta que cuando hacen estos tipos de muestreo, que son muestreos complejos, siempre va a haber que ajustar en el análisis, ¿no? En el análisis por este tipo de muestreo. ¿Por qué? Porque
la variabilidad de las personas baja o la variabilidad disminuye por el hecho de que tú cuando, por ejemplo, haces un muestreo primero en el estado y luego en el distrito, la probabilidad que tenían las personas aquí, pues todas las personas que de la población tenían la misma probabilidad de poder ser escogidas. Pero cuando tú haces ese muestreo en distrito ya no tienen la misma probabilidad de estas personas, porque de hecho solamente van a tener esa probabilidad de ser elegidas aquellos que han sido elegidos en la etapa anterior, es decir, en el estado. Entonces, para hacer estos ajustes se hace lo que es el comando SPY, que fácil algunos lo habrán conocido o lo habrán realizado dentro de sus, si han hecho, claro, está análisis secundarios con ENDES o otras cuestiones, ¿no? Pero no voy a entrar a detallar mucho ahí porque es un poco más complejo y bueno, eso es ya cosa del análisis de regresiones, entre otras cuestiones, ¿no? Ok, entonces ya elegí qué tipo de muestreo voy a hacer, cómo voy a recolectar mi muestra y ahora tengo que calcular qué tan grande va a ser mi muestra. Y hay que tomar en cuenta algo importante. El cálculo del tamaño de muestra es orientativo y les digo orientativo. No es algo inflexible. ¿Por qué? Porque yo calculo mi tamaño de muestra en base a estudios previos, en base a información previa, en base a supuestos. Entonces, no siempre puedo obtener, por ejemplo, una muestra que sea ideal para encontrar las sucesiones, ¿no? Va a depender de qué información tomas de los estudios previos para calcular tu tamaño de muestra. Entonces, y de hecho siempre va a haber ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo calculé una muestra de 200 y estoy haciendo un estudio de corte, es decir, necesito hacer seguimiento, pueden haber personas que se van a perder y mi tamaño va a reducirse, ¿no? Entonces, siempre hay estas consideraciones y por eso hay que tomar en cuenta que este tamaño de muestra es orientativo, ¿no? Si podemos ser más conservadores y aumentar el tamaño de muestra, pues en buena hora. Si tenemos la posibilidad de hacer eso, siempre está en buena hora hacer esto, ¿no? Por si las dudas, por si perdemos gente, por si, no sé, te rechazan y no quieren participar, no lo sé. Entonces, para hacer este cálculo de tamaño de muestra, tenemos diferentes, lo dividimos según el tipo de estudio, ¿no? Si son descriptivos, solamente estimamos por prevalencia. Si son analíticos, comparamos prevalencia, incidencia entre los grupos. Casos y controles, según tomando en cuenta el OR, ¿no? Y la exposición, entre una exposición y una enfermedad. Y si son cortes, podemos tomar inclusive el RR, ¿no? Ojo, no es la única forma, hay otras formas en que se dividen para hacer el cálculo de tamaño de muestra, pero ese es el más conocido. Entonces, vamos primero con los estudios descriptivos, ¿ok? En estudios descriptivos, esta es la fórmula. Quizás solamente me voy a tener en esta fórmula, en esta fórmula porque es la más fácil y de esta parte todo. Porque para las demás, o sea, tienen programas estadísticos, tienen Stata, tienen Epidat, que es lo que ha pasado, y tienen OpenEpi, no sé, entre otros programas, para poder estimar estos cálculos de tamaño de muestra y ya no hacerlo a mano como antiguamente se realizaba, y por eso era necesario que sepan toda la fórmula de por sí. Entonces tenemos esta fórmula en estudios descriptivos y tenemos estos parámetros necesarios. El parámetro Z95% al cuadrado por P, que es la prevalencia, P es prevalencia, por 100 menos P, es decir, 100 menos la prevalencia, ¿no? La complementaria de la prevalencia, todo esto dividido entre un triangulito al cuadrado. Este triangulito es la precisión o ancho del intervalo. Esta precisión o ancho usualmente es menor a 30, ¿ok? Hasta 30 es. La P es la prevalencia, que obviamente va a ir de 0 a 100%, ojo, está en porcentaje, y el Z95 es un valor ya puesto, que es el valor de Z cuando se utiliza un intervalo de confianza del 95%, ¿no? Que sería el valor 1.96. Esto ya está dicho, esto no cambia, es decir, aquí solo sería siempre 1.96, y lo que va a cambiar es el P, y obviamente el ancho de intervalo de confianza que nosotros le vamos a poner. Veamos este ejemplo.
que quiero estudiar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina que pertenecen a una sociedad científica después del examen de estadística. Estudios previos han reportado que la prevalencia de ansiedad en estudiantes de medicina después de un examen de estadística aproximadamente 50%. ¿Ok? Vamos haciendo. Entonces, okay, ya. Siempre dijimos que acá era 1.96, ¿sí? Este 1.96 va a ser al cuadrado por, abrimos corchete, ¿cuánto era la prevalencia? 50%, ¿no es cierto? Y este por 100 menos 50, que también sería 50%. Y todo esto dividido entre el ancho de la precisión del intervalo de confianza al cuadrado. ¿Y cuánto les había dicho que podía ser? Hasta 30%. Es decir, este triangulito puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Pero hasta 30%. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, más podemos tener diferentes escenarios. Esa misma fórmula podemos tener en el escenario en que yo digo, ok, mi triangulito va a ser 5 por 5, puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20. ¿Cuál es la diferencia en poner los valores acá? O sea, ¿por qué tendría que aumentarlo hasta 30? Y es porque mientras más pequeño va a ser la precisión, o sea, lo que te está diciendo ese triángulo es el ancho del intervalo de confianza. Mientras más pequeño es más preciso. ¿Okay? Entonces el intervalo va a ser más chiquito. Y eso es mucho más eficaz, es mejor, ¿no? Definitivamente. Entonces, mientras la precisión sea más pequeña, el porcentaje de precisión sea más pequeño, te va a dar un tamaño de muestra mucho más grande. Es decir, si yo tomara el máximo, que sería 30, necesitaría, por ejemplo, en este caso, solo 11 participantes. Si fuera 25, 16. Si fuera 20, 25. Y si fuera 15, 43. Si fuera 10, 97, y si llego a la precisión mínima, en este caso 5%, sería 385 participantes. ¿Se dan cuenta que disminuye? Ahora, si pueden, por ejemplo, abrir, por favor, conmigo el EPIDAT. Si abren conmigo, por favor, EPIDAT, para poder hacer quizás esto un poco más, ustedes entren en esta de la práctica para poder trabajar en conjunto y así quizás no se pierdan mucho, ¿no? Y no se olviden tampoco. Entonces, EPIDAT, vamos a hacer ese ejemplo. Nosotros para hacer ese análisis de muestra entramos a módulos, ¿okay? Muestreo, cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué estamos utilizando? La fórmula de descriptivo, ¿sí? En la fórmula del descriptivo, nosotros, ¿se acuerdan qué era el triangulito? La precisión del intervalo de confianza o el ancho del intervalo de confianza. Es decir, que estamos estimando con intervalos de confianza. ¿Qué estamos estimando en esta cosa? Prevalencia. ¿La prevalencia qué es? Una proporción. Ok. No sé cuánto es el tamaño de la población, pero sí sé que mi prevalencia esperada es de 50%. ¿Ok? ¿Cuál era mi precisión absoluta? ¿Cuánto era el mínimo que voy a esperar? 5, por ejemplo, y el máximo va a ser 20. Vamos a hacer 30 para que vean el ejemplo. Y va a haber un incremento de 5. De cada 5 me va a decir. Entonces, vemos, es lo mismo que les había presentado anteriormente. Cada 5 me está dando el tamaño de muestra, ¿no? Cada 5% de precisión. Y el máximo va a ser 30. Y pueden observar nuevamente que la precisión más pequeña, cuando más pequeño estoy esperando que sea el intervalo de confianza, pues la muestra va a ser más grande, ¿no? Entonces, ahora hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ya no quiero que vamos a jugar solamente con el 5%, ¿ok? Solo con 5%, es decir, vamos a tomar la precisión más pequeña. ¿Qué pasaría si la proporción que me dijeron no era 50, sino era 40? Vemos que disminuyó. Cuando usábamos una precisión de 5% con una prevalencia del 50% era 385. Sin embargo, ahora que es una prevalencia de 40% es 369. Disminuyó.
Entonces, podríamos plantear quizás que mientras disminuye la prevalencia, pues va a disminuir también el tamaño de muestra. Veamos si es cierto lo que estamos diciendo, ahora con 30%. Efectivamente, ¿no? Disminuyó, 323. Ok, interesante. Ahora vemos 20%. Y disminuyó también. ¿Se dan cuenta? De 385, que era 50%, 40%, 369, 323 y 246. Conclusión número 1, o bueno, conclusión número 2, sería que mientras yo disminuyo la prevalencia, menos tamaño de muestra voy a tener que obtener. Mientras disminuyo la precisión, más tamaño de muestra voy a tener. Ok, pero entonces dijimos que 50 hasta ahora había sido el máximo. ¿Qué pasa si yo lo aumento a 60? Quizás si hemos visto esta cosa proporcional, que cuando disminuimos la muestra de 50, 40, 30, 20, hemos visto que disminuye. Entonces se supone que cuando haces hasta 60 debería aumentar. Veamos si esto es cierto. Y no, para 50% era 385 y ahora que hemos subido 60% la prevalencia es 369. ¿Ok? Hemos visto que no aumentó, sino disminuyó. Deme un momento. Ok, entonces, como les había dicho, nosotros esperábamos que cuando la proporción aumente, es decir, a 60%, hubiera también aumentado la muestra, ¿no? Pero no, vimos que eso no pasaba. Y esa fue la misma pregunta que se hicieron algunos investigadores y observaron este gráfico interesante. Vieron que conforme aumentaba la prevalencia de la enfermedad, en este caso, no, aumentaba la muestra, pero el máximo punto era el 50%. Y posterior al 50%, nuestra muestra volvía a disminuir. Es decir, si yo quería obtener la máxima tamaño de muestra posible, iba a ser con una prevalencia del 50%. ¿Ok? Entonces, esta es una cosa importante que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué pasaría si ustedes no tienen estudios previos para poder estimar esta prevalencia? O sea, que les diga cuánto ha sido la prevalencia de lo que ustedes quieren investigar. Pues, en todo caso, si no lo tuvieran, pueden tomar el escenario más conservador. ¿Cuál es el escenario más conservador? El que te va a estimar una muestra más grande en todos los casos. Es decir, con una prevalencia del 50% y con una precisión del 5%. ¿Ok? Eso solamente fuera si es que ustedes no tuvieran estudios o si su estudio es súper, no sé, raro, por ejemplo, y no hay estudios previos, ¿no? Entonces esa sería quizá la conclusión hasta este punto, ¿no? En primera instancia. Entonces ahora vamos al comparativo de dos proporciones. No quiero que se centren tanto en la ecuación en sí, pero que quizás puedan ver que es muy parecida a la que vimos anteriormente. Pero ahora ya no solamente tiene el Z alfa, este es igual al Z alfa 95, es igualito, que también es 1.96, sino ya vemos esta constante beta. Y esta constante beta, ¿se acuerdan de error tipo 1 y error tipo 2? Pues, ¿qué era el 1 menos beta? La potencia. Y la potencia era de 80%, ¿no es cierto? Efectivamente, este es el Z de 1 menos beta. Y este tiene un valor de 0.84. Es decir, tenemos otro valor que va a ser una constante. 1.96 aquí, más 0.84. Eso no va a cambiar. ¿Ok? Esto, que es la desviación estándar de la diferencia,
no la van a ustedes estimar. Esto te lo bota solito. También te lo bota solito. Y obviamente tenemos otra vez el triangulito, que es la diferencia entre, en este caso ya no es la precisión del intervalo de confianza, sino la diferencia entre las coordinaciones. Entonces, normalmente, igual esta diferencia normalmente es menor al 30%, usualmente es menor al 30%, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco de esto en algunos ejemplos. Okay. Ahora tenemos este ejemplo. Se quiere realizar un estudio para determinar si el ver imágenes de Baby Yoda disminuye la prevalencia de depresión en la cuarentena por pandemia de COVID-19. Estudios previos han reportado que una diferencia de las prevalencias del 20%. Es decir, 30% de los no expuestos presentaron depresión, de los no expuestos, o sea, los que no vieron las imágenes de Baby Yoda, y 10% de los expuestos presentaron depresión. Es decir, que los que vieron imágenes de Baby Yoda presentaron depresión en un 10%. ¿Ok? Otra vez vayamos a equidad y pues hagamos el cálculo. ¿Ok? En este caso ya estamos haciendo un contraste de hipótesis, ya tenemos dos proporciones. ¿Y qué hacemos? Comparación de dos proporciones. En esta comparación de dos proporciones vemos dos grupos. En este caso son grupos independientes. ¿Ok? Emparejados hablamos más de correlaciones y en este caso no vamos a entrar a tallar a este punto. ¿Qué pasa? La proporción esperada de un grupo, ustedes tienen que elegir, ojo, cuál va a ser el grupo 1 y cuál va a ser el grupo 2, porque de hecho les van a poner el tamaño de muestra con respecto a esos grupos. Es decir, si es que fuera aquí para el grupo 1 les va a salir 500 y el otro 300 y así, 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 por ejemplo. Ustedes tienen que identificar cuáles son las proporciones de cada grupo, ¿no? Si es que en el primero han puesto de no expuestos, pues para el grupo 1 serán los no expuestos. Y si en el grupo 2 han puesto para los expuestos, pues el grupo 2 te dará el tamaño de la población de no expuestos. Entonces, dijimos que era 30 y 10%, ¿ok? Porque había una diferencia del 20%. Aquí no tenemos que poner nada más porque te dice un nivel de confianza del 95%. ¿Cuánto era la potencia que les había dicho? Siempre va a ser 80%, o al menos lo mínimo que queremos es de 80%. Y vamos a calcular el tamaño de muestra. Y ok, con la población 1 de 30%, población 2 de 10%, obtenemos una muestra de 62 para cada grupo. En total, 124. ¿No? Con esta muestra, con estos 124, ¿no? Vamos a poder encontrar una diferencia de ¿cuánto? De 20%. Entonces, un momento. Efectivamente, esto es lo mismo que les había puesto, si han podido realizarlo. Y algo importante, y es lo mismo que les hice el ejemplo anteriormente, cuando estas prevalencias se van a acercar al 50%, pues van a aumentar, ¿ok? En este caso vemos 30 y 10%. Ok, acerquémoslo un poco más al 50%, quizás con una diferencia de 30 y 20 y 40%. 30 y 20. Si se dan cuenta, 30 y 20%, ¿no? Se están acercando al 50%, ¿sí? Y por ende la muestra va a aumentar. Si suman ambos, sale como 50%. Entonces, de hecho, la muestra va a aumentar. Entonces, ¿cuál es la conclusión en esto? Se cumple lo anteriormente hablado. Cuando las prevalencias se acercan al 50%, miren, las diferencias son iguales, 20, 20, 20, 20, 20, pero las prevalencias están cercanas al 50%. Por ejemplo, este se aleja un poco más, 10 y 30, este se acerca, 20, 40, este se acerca mucho más, 30, 50, y pues acá se acerca mucho, mucho más, ¿no? La diferencia de 30 con 50 era 20, de 50 no le falta nada, pero aquí solamente una diferencia de 10 en uno y 10 en otro, ¿no? Entonces, ese es el que va a tener, de hecho, la mayor cantidad de muestra por el hecho que se acerca más al 50%. Y asimismo, nosotros vemos una tendencia creciente
¿no? Cuando los valores siempre son menores a 50, pero a partir que se acercaron a 50, posterior a eso, vuelven a bajar. Es decir, si yo lo aumentara a 50, 70, aquí ya está una diferencia, está excediendo 20, otra vez vuelve a bajar. Y así, y así, y así. Es decir, el 50% es mágico en estos puntos, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes tampoco tienen estudios que puedan extrapolar para hacer su tamaño de muestra para su estudio que quieran realizar? Pues también deben tomar el escenario más conservador. ¿Cuál es el escenario conservador? Pues el que se acerca más al 50%. En este caso, si la diferencia que esperarían es 20%, pues sería 40 y 60. Ahora vamos viendo estos tamaños de muestras según el estudio. Uy, perdón, un momento. Ok, según el tipo de estudio, ¿no? Y como les había dicho, podemos hacer según tipo de estudio, por ejemplo, un analítico transversal, una corte o un caso y control. Entonces, en este punto necesitamos tener en cuenta algo y un nuevo concepto, el concepto de ratio. Este ratio se va a utilizar para poder calcular este tamaño de muestra. El ratio va a estar compuesto como la proporción de población no expuesta y la proporción de población expuesta. ¿Ok? En estudios transversales solo se incluye este ratio, pero en corte podemos incluir este ratio, pero también podemos incluir lo que es el riesgo relativo. Lo otro, en casos controles, podemos incluir un ratio, pero ya no de expuestos y no expuestos, sino entre casos y controles, e inclusive poder incluir el OR. Pero les va a ser más sencillo si lo vemos en EPIDAD. ¿Okay? Si pueden abrir EPIDAD y volvemos a hacer la parte de muestreo. Hacemos la parte de muestreo. Hacemos muestreo, cálculo de tamaño de muestra, contraste de hipótesis, y primero vamos a hacer la de un analítico transversal, ¿ok? Que es el más común. ¿Qué estimamos en un analítico transversal? Pues razones de prevalencia. Y si estimamos razones de prevalencia, o sea, comparamos prevalencia, pues estamos en lo mismo de comparación de proporciones que habíamos hecho anteriormente. Volvamos al ejemplo de 30 y 20, ¿ok? El ratio que les había mostrado estaba entre una proporción de no expuestos sobre proporción de expuestos. Es decir, no expuestos sobre expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos ese ratio, o sea, de no expuestos sobre expuestos, la población 1 va a ser la no expuesta y la población 2 va a ser la expuesta. ¿Ok? Ok, en este caso, el ratio te va a decir, si, como es esta división, va a ser ratio entre expuestos y no expuestos. ¿Qué pasaría si pongo un ratio de 3? Por ejemplo, y para que comparen con el ratio de 1. El ratio de 3, miren la población número 2, la cantidad de personas que tiene, a comparación en esta, que está haciendo un ratio 1. El ratio 1 te va a decir que ambas poblaciones van a tener el mismo peso, es decir, la misma cantidad de personas. Pero cuando yo le doy un ratio de 3, me dice que la proporción, en este caso de no expuestos, va a ser mayor que la proporción de expuestos. ¿Okay? En este caso, perdón, acá me había equivocado, la población 2 toma como no expuestos, ¿no? Va a tener un mayor peso, es decir, va a tener una muestra mayor en la población número 2. ¿Okay? ¿Y por qué hacemos esto? Sucede que hay momentos en que nos encontramos en exposiciones súper raras.
Y cuando hay estas exposiciones raras y esperamos no encontrarlas muy comúnmente, entonces pues decimos, ¿saben qué? Vamos a llegar a ese tamaño de muestra que queremos, pero con las no expuestos. Y por eso le damos un ratio de 3, por ejemplo, en este caso, pero también podemos darle un ratio de 2, ¿no? Que la población 2 sea el doble de la población 1. En este caso, la población 2 es el triple de la población 1. ¿Ok? Y bueno, de hecho, se va a aumentar la muestra. Eso solamente les diría que podrían hacerlo en sus computadoras y puedan intentar ver la diferencia que se observa con los diferentes ratios. Asimismo, ahora vamos a ver para cortes, ¿ok? Ya que estamos viendo por ahora exposiciones. Ok. Ya no son proporciones, ahora tenemos estudios de corte. EPIDAT es muy simple, en verdad, y lo bueno es que te dice el nombre tal cual de la prueba que tú, del diseño de estudio que tú quieres utilizar. Entonces, dos cositas importantes para refrescar la mente en cortes y puedan entender qué tienen que poner aquí. Las cortes, recuerdan, siempre van a ser un muestreo a partir de expuestos y no expuestos. A diferencia que los casos y controles, que hacen un muestreo a partir de casos y controles, ¿ok? Entonces, cortes aún hacemos expuestos y no expuestos. Lo importante aquí es que nos da 3 opciones y yo tengo que marcar por lo menos 2. ¿Qué es decir? ¿Qué pasaría si tengo un estudio que solo me dice riesgo relativo y el riesgo de expuestos? Pues utilizo esos 2. Si no fuera el caso y no tengo riesgo relativo, pues tengo la incidencia de expuestos y no expuestos, pues bacán. ¿Es el riesgo en expuestos de qué? De tener el desenlace. Ojo, es el porcentaje de expuestos que tuvieron el desenlace. Y este es el porcentaje de no expuestos que tuvieron el desenlace. ¿Ok? Vayamos con el mismo ejemplo de 30 y 20. ¿Qué pasaría si fuera 30% de expuestos tienen el riesgo de desarrollar depresión y en no expuestos 20%? Acá lo importante, lo chévere es que ya te dice cuáles son el grupo de expuestos y no expuestos. Aquí mismo también podemos poner el ratio, como les había comentado. Ya si la exposición es rara, puedo poner un ratio de 3, que va a ser la población 2 va a ser el triple de la población 1, o puede ser un ratio de 2, ¿no? Que la no expuesto van a ser el doble de la población de expuestos. Pues depende de ustedes. Y pues obtenemos el tamaño de muestra según lo expuestos y no expuestos. Pero como ven, si como un ratio de 1, ambos son iguales. Puedo cambiarlo, no puedo ponerle un ratio de 3 según sea mi conveniencia. Y lo otro es que si no tengo esto, pero tengo riesgo relativo y el riesgo de expuestos, 30%, y mi riesgo relativo, el riesgo que yo quiero detectar, es 2, por ejemplo. Pues también me va a estimar esto, ¿no? El tamaño de muestra. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de las dos, pero necesito tener por lo menos 2, ¿ok? Y es normal es común ver estos datos en los estudios, así que solamente hay que buscarlos y, bueno, extraer los datos, ¿no? En casos y controles, como les había dicho, ahora ya no tomamos según expuesto y no expuesto, sino caso y control. Pero ahora, caso y control expuesto, caso expuesto y caso y control expuesto. Ambos expuestos, pero es casos y control. Es decir, ¿tienen enfermedad o no tienen enfermedad? Y vamos a hacer, es lo mismo, te dan 3 opciones, pero tú puedes marcar 2, según lo que veas. Y aquí tú puedes poner el número de controles. Ojo, acá hay que tener algo en mente importante. Si bien yo les había dicho en lo anterior, ustedes pueden poner un ratio 3, 2, 4, 5, ok, en casos y controles se ha observado que la máxima eficiencia de un estudio va a ser de 3. Es decir, cuando tú vas a querer poner una máxima cantidad de controles, pues lo máximo es que le puedes poner 3, porque tu estudio tiene una eficiencia máxima hasta 3 controles. Es decir, por cada control va a tener, perdón, por cada caso va a tener 3 controles. Y esto es bastante común de ponerlo en casos y controles, porque casos y controles es un estudio que se realiza en enfermedades raras, en enfermedades que la prevalencia es baja.
¿no? Entonces, muchas veces encontrar el caso es más difícil que encontrar el control. Entonces, por eso le ponemos esta relación. Pero como les vuelvo a repetir, lo máximo que se puede utilizar de controles, no es que se pueda, pero lo máximo que se debería utilizar de controles es hasta 3. Hasta 3 controles. Puedes ponerle un control, un caso, un control, 2 casos, perdón, un caso, 2 controles, o un caso y 3 controles, que sería lo máximo, ¿no? Lo mismo podemos hacer un OR de, por ejemplo, 4, proporción de casos expuestos 10%, y pues obtenemos la muestra, ¿no? Como pueden observar, es bastante fácil y es bastante intuitivo cómo utilizar esto, ¿no? Entonces, lo interesante es más, si ya quisieran hacer muestreos más complejos, pues Epida también te da un manual, ¿no? Que pueden utilizar. Bueno, eso sería todo. Y si tuvieran alguna duda, pues es el momento de que me la pueden hacer por este medio. Bueno, doctora, muchas gracias, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, le escriben o también pueden activar su micrófono. Doctora, por mi parte sí tenía 2 preguntas. Lo primero era acerca del muestreo por conglomerados. Usted mencionó de que no se necesita tener un censo de la población. Y mi pregunta era si se refería a que no es necesario saber la cantidad de la población o se refería más a que no se necesitan los datos sobre la población. Y ya bueno, primero esa pregunta. Ok, claro. Ya. Cuando me refería a censo de la población, definitivamente no es tener todas las características, ¿no? Edad, sexo, esto, ¿no? Quizás lo mínimo que deberías tener para poder hacer esos tipos de muestreo son solamente los nombres de las personas, ¿ok? Y bueno, definitivamente, idealmente, tú deberías tener ciertas características principales de esa población, además del nombre, ¿no? O del nombre y el apellido, que es lo mínimo que deberías tener. Sino también es, por ejemplo, el sexo, la edad. ¿Por qué? Por el hecho de que tú, si tienes el sexo y la edad, tú también podrías ver que podría ser factible hacer una estratificación. Ojo, y esto depende de tu estudio, una estratificación y ya no pasar para un muestreo aleatorio, sino para un muestreo estratificado, de que vas a necesitar esa información. Entonces, lo mínimo que necesitas para hacer esos muestreos en el censo es el nombre del participante, ¿no? Y el apellido para identificarlo. 2, si es que estás pensando que tu estudio amerita hacer muestreos estratificados a eso, características básicas sociodemográficas, quizás es lo ideal, ¿no? Eso como primera instancia, porque si tú conoces totalmente todas las características de tu población, por ejemplo, departamento de donde vive, manzana, tal, pues eso siempre va a ser lo mejor, ¿no? Pero como te digo, lo mínimo son esos aspectos. Claro, y por ejemplo, si yo quiero hacer un multicéntrico en estudiantes de medicina, ¿los conglomerados podrían ser estudiantes de cada una de las universidades o no? Disculpa, no te escuché. No, No se te escucha. ¿no? No se te escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya. En el caso que yo quiera hacer un estudio multicéntrico en estudiantes de medicina, ¿cada conglomerado podría ser considerado cada estudiante de cada universidad? ¿O tendría que separarlo por otras características? Efectivamente, los estudios multicéntricos son un muy buen ejemplo de hacer clústeres, hacer conglomerados. ¿Por qué? Porque cada como que site o cada universidad va a ser tu conglomerado. ¿Y por qué? Porque la característica es, ¿las universidades tienen característica común? Sí. Es decir, cada conglomerado se parece. Pero dentro de cada universidad, ¿los estudiantes se parecen? Probablemente no, en características sociodemográficas no tanto. Entonces sí, cumple el criterio de clúster. Y efectivamente, cuando haces estudios multicéntricos, es muy común hacer muestreos por conglomerados. Doctor, y para eso, ¿cada uno de mis conglomerados tendrían que tener la misma cantidad de participantes? ¿O no? Simplemente digo que cada uno de los conglomerados fueran diferentes universidades. Y esa es también muy buena pregunta. Y esa es una gran diferencia entre también el estratificado y el conglomerado. Si se han dado cuenta, el estratificado cuando sacaba 6666, ¿no? De cada grupo.
es decir, la misma cantidad de personas por cada grupo. En conglomerado, y por eso es mucho más económico y efectivo, es que no necesitas tanto eso, sino haces, de hecho, tú puedes estimar según la proporción de personas que tengas. No necesariamente vas a tener el mismo número, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dices, ok, tengo 100, tengo 4 sites, tengo 4 universidades, ¿no? De eso solamente voy a sacar el 20% de cada una, pues el 20% será del total de la población. Entonces, no es necesario que tengas la misma cantidad de estudiantes por cada facultad. Ya, otra. Y una última pregunta. Y en el caso de que yo les quiera tomar una encuesta, y bueno, por el tema del contexto de la pandemia, el método más efectivo, digamos, el más viable es por hacer test virtuales. ¿Un criterio podría ser los primeros que me respondan la encuesta o ya esto se convertiría en un estudio por conveniencia? O en todo caso, ¿cómo selecciono? O sea, ¿qué criterio podría seleccionar para elegir muestra de cada estrato o de cada grupo? Ah, ya, o sea, me estás diciendo que quieres hacer un estudio multicéntrico, pero lo vas a hacer por encuesta, perdón, virtual, y por eso ya no sería un muestreo aleatorio por conglomerados. Mi pregunta más era, o sea, ¿cómo selecciono a las personas de cada conglomerado? ¿Un Ya. criterio podría ser las que me respondan primero la encuesta virtual o eso ya crearía sesgo y ya sería una encuesta por conveniencia? Sí, es que si tú lo pones como criterio de que te responda la encuesta o que le llegó la encuesta o que te la respondió, ¿no? Ya deja de ser aleatorio. Recuerda que aleatorio es al azar, o sea, cada persona fue seleccionada por el azar, ¿no? En cambio, en ese caso ya estás haciendo un muestreo no probabilístico, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahí hay un sesgo de selección, porque, por ejemplo, si estuvieras evaluando estrés y depresión, que es varias de las encuestas virtuales que he visto, al ponerla tú solamente en internet o en tus redes sociales, probablemente solamente llegues a los que tú tienes como amigos, en primera instancia, ¿no? Quizás ellos, los que paran en internet, quizás sean están mucho más activos o no sé, se distraen más y por ende puedan tener menos depresión o ansiedad o estrés. Entonces ya de por sí tiene una característica especial las personas que te van a responder esa encuesta. Entonces, quizás las personas que en verdad están deprimidas, que están ansiosas con estrés, probablemente no quieran ni siquiera entrar a Facebook o no quieran ni siquiera responder una encuesta, ¿no? Entonces, si tú quisieras hacer eso, hacer un muestreo aleatorio, cual sea el tipo, conglomerados o todo lo demás, y quieres hacerlo multicéntrico por site, definitivamente tú debes hacer una selección, como te digo, aleatoria. Lo interesante del conglomerado es que no necesitas tanto todas las características, porque el conglomerado ya está hecho, es el site. Entonces, más de eso que el nombre tampoco no es tan necesario, ¿no? Pero de hecho tienes que hacer esta aleatorización, la elección al azar del participante. No, entonces podría ser por uno de los métodos ya aleatorios y identificar que explicó. Entonces, Mira, ahí hay una cuestión. Yo siempre he creído, de hecho, lo ideal es sacarlo por azar, ¿no es cierto? Por el hecho de que te quita el tema de sesgo de selección. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es factible, sinceramente, cuando solamente vas a tener que hacerlo por encuesta y que sabes, por encuesta virtual, y que sabes que por encuesta virtual siempre vas a tener una tasa de rechazo. Normalmente las tasas superan al 20% por el hecho de ser virtual y la gente cuando está en redes sociales no quiere hacer encuestas en sí. Entonces, ¿te convendría sinceramente hacerlo un aleatorio? Tendrías que enviarle a cada persona de manera personal la encuesta para que sepas que ha sido ella, ¿no? Quizás pidiéndole la identificación con el correo, por ejemplo, lo que hace Google Form. Pero sería útil, o sea, sería factible, o sea, sería más tedioso de todas maneras. ¿Te aportaría más de lo que hacer por una conveniencia? Tendrías que hacer ese balance, ¿no? Lo otro es es entender quiénes son, por ejemplo, el mismo ejemplo de lo que te digo de depresión en encuestas virtuales, o sea, es entender cómo va tu sesgo. Si tú entiendes cómo va tu sesgo, a pesar que hayas hecho un muestreo por conveniencia, tu estudio es súper fuerte, porque estás entendiendo cómo está yendo el sesgo. Entonces,
no es, definitivamente el hacerlo por azar siempre va a ser lo ideal, pero también tienes que pensar si es que va a meritar todos los esfuerzos necesarios. Y si es que yo no sé cómo se va a guiar el sesgo para que yo pueda debatir esto, para que lo pueda poner en mis limitaciones, para que lo pueda discutir, ¿no? También tengo que pensar, tengo el tiempo, ¿no? Todos van a poder hacerlo eso por el hecho de que es multicéntrico. Quizás no, entonces, haciendo una balanza, es común utilizarlos por conveniencia, ¿no? Sobre todo en observacionales. Listo, doctora, muchas gracias. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. Dice, buen día, excelente ponencia. Mi pregunta es en qué caso, si funciona o se puede utilizar, y así funciona o se pueden utilizar conglomerados. ¿Podría dar un ejemplo? No escucho bien, a ver. Está en el chat, a ver, lo repito. A ver, sí. Acá lo estoy leyendo, a ver. ¿En qué caso sí funciona o se puede utilizar conglomerados? Ok. El uso de conglomerados es bastante común, sobre todo, por ejemplo, a ver, un ejemplo básico. Es lo mismo de los sites, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una colaboración aquí, tengo una colaboración en España, en Chile, en Argentina, en Colombia, ¿no? Y estoy diciendo que yo recolecto a la Facultad de Medicina de Perú, ellos recolectan en las facultades de sus países, y así. Eso es, y si lo hago de manera aleatoria, ojo, siempre aleatoria, esa es una característica muy particular de conglomerado. No es tanto si funciona o no funciona. El hecho es de que tú eliges el tipo de muestreo que utilizas según tu población, según tu estudio. Si yo quiero hacer un estudio multicéntrico, no hay otra cosa, o sea, lo ideal es hacer mi análisis por conglomerado, ¿no? Ojo, mi muestreo, perdón, por conglomerado. Pero si hiciera otro estudio, que por ejemplo solamente tomo una facultad y digo, ok, tengo la facultad, tengo la lista de los estudiantes, pues hago un aleatorio simple. Entonces, el tipo de muestreo que tú utilices va a depender mucho de cuál va a ser tu tipo de estudio y de cuál va a ser la población que vas a incluir. Básicamente eso. Ok, la otra es con respecto al muestreo aleatorio estratificado. Esto se hace a través de programa. ¿Te refieres a la selección aleatoria? Ok. Sí, hay programas. Hay algunos programas ya como que, ¿cómo se llaman estos tipos de inteligencia artificial? Que te sacan y te dicen, por ejemplo, el número tal va a ser seleccionado. Y sí, esos programas, sí, eso se llama aleatorización central, ¿ok? Que alguien más, o sea, que una máquina, alguien ajeno al estudio, lo hace. En este caso, una máquina, ¿no es cierto? Eso se llama aleatorización central. Y es muy común ver estas cosas, por ejemplo, en ensayos clínicos. Pero también puede haber otras formas de aleatorizar. Por ejemplo, tengo 100 participantes y tengo una bolsita de 100 pelotitas con números y voy sacando, ¿no? Hasta que cumple el tamaño de muestra. Por ejemplo, mi tamaño de muestra fue 50 y voy sacando, ¿ok? Entonces, hasta que llega al 50. Y ellos van a hacer, ¿lo he hecho de manera aleatoria? Sí, ¿no? Y ese es otro tipo de forma de aleatorización. El punto es que todo sea por azar, ¿no? Ahora, estas cosas que son de hecho por computadoras y que te sacan los números, ustedes pueden entrar, es más, les voy a mostrar, hay páginas bastante simples y bastante comunes, por ejemplo, números aleatorios. Ok, miren, por ejemplo, nada más poniendo así números aleatorios, te voy a votar, habíamos dicho que tenían hasta 100 participantes. Ok, salió el 44, salió el 13, salió el 14, salió el 8. Entonces, es una forma también, pero también hay otras inteligencia artificial un poco más ya como que rigurosa, que también te va a sacar
a números aleatorios, tomando en cuenta ciertas características también, o por bloques, ¿no? Que eso es lo que hacen los ensayos clínicos. Sí, en un estudio de corte también estaría bien utilizarlo. Idealmente siempre es mejor utilizar, por ejemplo, esto como les he mostrado de números aleatorios, ¿no? O sea, es mucho mejor a tener un poco métodos subjetivos, porque también, ojo, la forma en que yo aleatorizo también le puede meter subjetividad a mi selección de mi muestra. Es decir, que yo, si hago mal la forma de aleatorización, puedo introducir sesgo de selección, a pesar que yo he hecho una muestra aleatoria. Entonces, podría ser bien usado en estos estudios de corte. Una forma de, por ejemplo, decir de que estoy utilizando mal un identificador de aleatorización es, imagínense que yo voy a decir al azar, no sé, pongo en Excel aleatorio, pongo de abril a diciembre, y el mes que me dice que me vota, por ejemplo, me votó de manera, ojo, al azar, a abril, voy a incluir a todas las personas que su cumpleaños es en abril. O sea, definitivamente eso ya es un poco subjetivo, porque también incluir, por ejemplo, las personas que vienen en abril podría tener ciertas características que puedan interrumpir la extrapolación a otras personas. No lo sé, puede darse el caso. Entonces, idealmente esto de números aleatorios con máquinas es bastante común, bastante fácil, ¿no? Sobre todo las como las que acaban de ver, ¿no? ¿Hubiera otra pregunta? Quizás decirles una última cosa. Los estudios en general se han dado cuenta que nosotros partimos, para hacer este análisis de tamaño de muestra, partimos de una hipótesis. Es decir, parto de, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad o la proporción o la prevalencia de una exposición y no exposición frente a la enfermedad, ¿no? Es decir, parto de una hipótesis. Y esto normalmente se ve en estudios, ¿cómo se llama? Confirmatorios o epidemiológicos, que manejan una hipótesis. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero hacer el tamaño de muestra de estudios exploratorios, que por ejemplo es el típico factores asociados? Y eso aún no me acuerdo que me hicieron una pregunta hace un tiempo, y pues un estudio exploratorio como factores asociados no tiene una hipótesis. Es decir, que no debería tener un tamaño de muestra. Sin embargo, deberíamos estimarla. ¿Por qué? Porque de hecho ya invertiste su tiempo y no esperarías que no vas a encontrar la asociación que quieres porque te falta muestra, ¿no? Entonces lo que se hace en esos casos, y es bastante común, es identificar uno de esos factores, por ejemplo, que hay 5, identificar cuál es el factor más importante, que por ejemplo, mucha bibliografía te ha dicho que se relaciona bastante. Imagínense que elegimos sexo, depresión y sexo. ¿Okay? Hemos considerado, dentro de los factores que hemos considerado era edad, sexo, raza, no sé, etc. Pero elegimos sexo. Entonces, lo que voy a meter a mi estimación para tomar el tamaño de muestra va a ser lo que encuentre de los estudios de sexo como exposición frente a depresión. ¿Okay? Entonces, lo que hago en estos estudios de factores asociados es coger una variable y de esa tomar la información respectiva para poder hacer el cálculo del tamaño de muestra. ¿Okay? Y esa es una de las formas, ¿no? Sobre todo la variable principal o la que sea, la que yo espero sí o sí encontrar asociación, o que yo quiero sí o sí encontrar asociación. Sí. Bueno, doctora, de parte de la SUSEMI, muchas gracias por su tiempo. Estoy segura de que esa ponencia ha sido de mucha utilidad para todos los participantes. Muchas gracias. Listo, gracias chicos, cuídense. Cualquier cosa, estoy dejando mi correo si tienen alguna pregunta o si se les ocurre después una pregunta. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para los chicos, para poder emitirles su certificado IFMSA, les estoy mandando, ahí,
Ya, a ver, ahorita les voy a enviar la encuesta del post-test. A ver, un ratito. Ahí está. Un momento.